Ok, voy a derivar porque acuérdense que ya les había dicho que había rectas tangentes. Una recta tangente es aquel que si yo tengo una función, la recta que toque en un solo punto a la función, a la gráfica, esa va a recibir el nombre de tangente. Bueno, disculpen, nos vamos a tener tangentes. Esas tangentes precisamente van a ser rectas que van a tocar en un punto a la gráfica. Y lo que yo quiero es calcular la ecuación de esta recta. Para calcular la ecuación de esa recta, yo forzosamente necesito saber su inclinación, su pendiente. ¿Por qué necesito saber su inclinación? Pues porque en geometría analítica a mí me enseñaron que para poder calcular la ecuación de una recta yo necesitaba por lo menos conocer la coordenada de un punto y conocer su inclinación. Por lo tanto, si ustedes están observando, aquí me están dando la abscisa. La abscisa es la abscisa de un punto. Obviamente me hace falta la ordenada. Entonces, si ya conozco la abscisa, yo puedo calcular la ordenada. Y debido a que yo quiero la recta tangente, pues calculando la pendiente, yo puedo emplear una forma que se llama punto pendiente y con eso ya puedo calcular la ecuación de la recta tangente. Ahora bien, también sabemos que en física nos enseñaron que las tangentes tienen perpendiculares. Esas perpendiculares se llaman normales y precisamente lo vimos cuando hablaban de fuerzas de fricción. La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. La normal es la perpendicular al plano donde me estoy desplazando. Entonces, bajo esas situaciones, pues precisamente lo que vamos a hacer va a ser una derivación. Permítame tantito, voy a borrar esto. Voy a derivar y si hago la derivada, pues no hay tanto problema, porque simplemente menciono que la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende también de la variable independiente, esa va a ser, como es una división, sabemos que la división debe ser la división de dos funciones. ¿Cómo sé que esto es una función? Pues que esta es una definición basada en operaciones. Si se dan cuenta que hay una resta, con eso es más que suficiente para saber que es una función. Y el denominador también es una función porque estoy viendo que hay operaciones y las operaciones es una suma. Por lo cual ya puedo hacer la derivada considerando la fórmula de división. Y esa menciona que va a ser el denominador, disculpen que esté fallando esto, es el denominador multiplicado por la derivada del numerador. Pero en el numerador estoy viendo que hay una variable, por lo tanto, lo primero que debo de escribir es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Luego, al ser una resta, sabemos que la derivada de las restas, pues también sí es la resta de las derivadas. Y luego viene una constante y sabemos que la derivada de una constante es 0. Ya comencé a derivar denominador por derivada del numerador. Y sabemos que le debemos de restar el numerador, que es un x menos 3, que va a ser multiplicado por la derivada del denominador. Y en el denominador ocurre lo mismo. O sea, va a ser la derivada de la variable con respecto a la variable independiente más la derivada de la siguiente función, que es una constante. Por lo tanto, la otra es 0. Y ya cumplí con lo que me menciona la fórmula para derivar. Y sabemos que esto debe de ser entre el denominador al cuadrado. Entonces aquí hay un x más 2 elevado al cuadrado. Y ya tengo completo toda esta situación, ¿no? Entonces ya lo que hice ahí fue derivar, que es lo primero que debo de hacer. Ahora bien, obviamente, como ya hice la derivada, sabemos que se deben de aplicar muchos conceptos aquí. Y de esos conceptos, pues vamos a empezar a ver cuáles son los conceptos. Y los conceptos que voy a aplicar es que lo primero van a ser jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque necesito decidir cuál es la operación que voy a hacer primero. Luego, si ustedes se dan cuenta, por ahí viene una propiedad distributiva. Y además de la propiedad distributiva, pues obviamente al hacer la propiedad distributiva viene la ley de los signos. Y con todo eso, aplicado a todos esos conceptos, pues ya tengo más claro todo lo que voy a estar haciendo. Ok, listo. Y entonces me va a quedar que eso es una derivada con respecto a la variable independiente de una función que depende también de la variable independiente. Y entonces aquí había dicho que iba a aplicar la propiedad distributiva, pero este que está aquí es 1 y 1 menos 0 pues sigue siendo 0, jerarquía de operaciones, perdón, sigue siendo 1, disculpen, y 1 por lo demás, aplicando la propiedad distributiva, pues sigue siendo lo demás, por lo tanto aquí me queda un x más 2.
No lo escribo entre paréntesis, pues porque ya no hay necesidad de agruparlo. Luego aquí viene un menos, obviamente viene la ley de los signos, y aquí me voy a dar cuenta que, primeramente, por jerarquía de operaciones, aquí tengo la unidad. La unidad menos 0 sigue siendo la unidad. Por lo tanto, la unidad por lo demás sigue siendo lo demás. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es aplicar la propiedad distributiva, que implica la ley de los signos, y entonces aquí me va a quedar un menos x más 5. Y eso lo voy a dividir entre el denominador, que si ustedes se acuerdan... Dime. Soy el número 3. Dime 3. Entonces aquí rectificamos, este no es un más 5, me lo inventé. Andaba pensando en otras cosas. De hecho ya estaba haciendo la operación, no sé si se dieron cuenta que ya hice el 3 más 2. Y por eso había escrito el 5, ¿no? Por eso es algo que luego está haciendo el cerebro si se distrae, ¿no? Entonces tengan cuidado para que no haya ninguna distracción. Entonces de ahí, pues ya saben que lo que sigue, pues tiene que ver con lo que ven mis ojitos de la cara. Y mis ojitos de la cara entonces me están diciendo que ahora lo que yo debo de hacer es, otra vez y nuevamente, primero es jerarquía de operaciones, para saber cuál es la operación que hago primero. Obviamente comienzo con el numerador, y si se dan cuenta en el numerador tengo números con diferente signo y con mismo signo, por lo tanto es la ley de la resta y también debe de ser la ley de la suma. Y ya con eso pues tenemos todo el contexto completo de lo que voy a hacer. Y entonces me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende de la misma variable independiente, va a ser un 5 dividido, vamos a hacerlo más grande, dividido entre un x más 2 elevado al cuadrado. Y lo que les iba a decir hace rato es que en el denominador no hago ninguna operación debido a que ya está factorizado. Y como ya está factorizado, pues ya se acabó y no hay más que decir, ¿no? Bueno. Entonces le agregamos lo que nos dijo su compañero, que tiene razón. Para poder hacer la suma, la ley de la suma y la ley de la resta, obviamente hay que considerar que hay términos semejantes, que es parte de la conceptualización que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces, en el sentido estricto, pues hay que escribir que la ley de la suma y la ley de la resta se hace con los términos semejantes, precisamente porque ahí está x y está x. Si solamente hubieran sido números, pues sí no hay tanto pleito, porque en los números sabemos que la ley de la suma y la ley de la resta habla de eso, que son números con igual signo y diferente signo. Pero como están las variables, pues sí es necesario agregarles lo de términos semejantes, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que calculamos la derivada, nosotros sabemos que lo importante es el cálculo de la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Debido a eso, nosotros tenemos que tener bien presente que para poder hacer el cálculo de la ecuación de una recta, entonces debo de irme a un concepto que yo aprendí en geometría analítica. Y el concepto que aprendí en geometría analítica, y que obviamente lo he estado mencionando varias veces, es el de las formas. Sabemos que una forma es una manera de escribir, y esa manera de escribir se puede representar a través de una gráfica, y esa forma también me va a dar la forma de la figura, pero también viene involucrado con lo que es el lugar geométrico. Entonces sabemos que de la forma puedo sustituir o puedo obtener valores. Específicamente voy a utilizar la forma punto pendiente, y la forma punto pendiente precisamente habla de eso, que ustedes van a tener la posibilidad de sustituir valores. Por lo tanto, considerando el concepto de punto pendiente, sabemos que esa es la ordenada del punto que representa todos los puntos menos la ordenada del punto A. Acuérdense que no puedo hablar de punto 1 porque en geometría euclidiana me enseñaron que las puntas se simbolizan con letras, no con números, y esto es la pendiente multiplicado por la abscisa que me está representando el lugar geométrico, o sea el punto que representa todos los puntos, menos la abscisa del punto específicamente de la recta. Entonces, esta abscisa que está aquí está haciendo referencia a esta abscisa que me están dando. En otras palabras, esa es la abscisa del punto A. Pero si conozco la abscisa del punto A, entonces yo puedo conocer la ordenada. Sabemos que para conocer la ordenada, yo debo de calcular la ordenada en la abscisa que me interesa. En otras palabras, en 5/3. Lo que estoy haciendo ahí, básicamente, el cálculo de la ordenada, pues obedece también a una conceptualización que ustedes ya tienen. Y esa conceptualización, dejen la copia.
Espérenme tantito. Ese concepto obedece a sustituir la abscisa en la primitiva, que eso pues ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Entonces, si yo sustituyo la abscisa en la primitiva, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues va a resultar que voy a tener por aquí un menos 5 tercios, que le voy a restar un 3. Pero acuérdense que el 3, como voy a tener la pequeña situación que voy a estar trabajando con números racionales, pues de una vez voy a expresar en números racionales. Y si expreso en números racionales, esto lo hago más para acá, más para acá, para que se vea bonito. Otro más para acá, otro más para allá, listo. Si expreso en números racionales, entonces me va a quedar que es un 5 tercios y a este le voy a restar un 3 enteros, pero ese 3 enteros expresado en tercios pues va a resultar que le voy a restar 9 tercios y en el numerador tengo una abscisa que es menos 5 tercios y que le voy a sumar 2 enteros, donde expresándolo en tercios sabemos que esos son 6 tercios. Que son 6 tercios. Entonces, de ahí pues simplemente hay que aplicar ley de la suma, ley de la resta. Yo creo que mejor lo hago. Y entonces, lo que sigue es la respectiva jerarquía de operaciones. Después de la jerarquía de operaciones, que sabemos que tenemos primero las que voy a hacer en el numerador y luego las que voy a hacer en el denominador. Me doy cuenta que en el numerador tengo el mismo signo, por lo tanto es la ley de la suma, y en el denominador voy a hacer la ley de la resta. Y entonces, aplicando esos conceptos, me va a quedar que la ordenada en la abscisa menos 5 tercios va a ser por ley de la suma. Habíamos dicho que eran 5 tercios, así, 5 tercios, aquí va a quedar un menos 14 tercios dividido entre un tercio, y de ahí pues otra vez, debido a la jerarquía de operaciones, me doy cuenta que lo que debo de hacer es la división de números racionales y también la respectiva ley de los signos, números racionales y la ley de los signos. Y entonces me va a quedar que la ordenada en menos 5 tercios por ley de los signos es negativo. Multiplicando producto de extremos entre producto de medios, me va a quedar simplemente un 14, debido a que también voy a de una vez a dividir. Si se dan cuenta, en los dos casos me queda el 3, o sea, en otras palabras, este 3 entre este 3 me da la unidad, obviamente después de pasar por la división de números racionales, y solamente me queda el menos 14 entre el menos 1, entre el 1 que me da el menos 14. Por lo cual, yo ya conozco la ordenada, conozco la abscisa y además ya tengo la derivada. Entonces, para que pueda aplicar, para que yo pueda sustituir en la forma punto pendiente, acuérdense que necesitan la abscisa, la ordenada y la pendiente. Insisto, ya tengo la abscisa porque la abscisa me la dan desde el principio, ya tengo la ordenada porque la acabo de calcular, y lo único que me hace falta entonces es calcular la pendiente. Pero de la pendiente, pues otra vez hay que hacer lo mismo. En otras palabras, lo que yo debo de hacer es primeramente sustituir la abscisa en la derivada,
Y cuando yo sustituya la abscisa en la derivada, lo que voy a obtener precisamente va a ser la pendiente. Ándale, la abscisa. La abscisa en la derivada. Y entonces, sustituir, ok. Sí. Entonces de ahí sé que la pendiente en la abscisa es un 5 dividido entre, espérenme porque aquí va a faltar algo más, vamos a hacerlo esto más para abajo, es un 5 entre la abscisa que es menos 5 tercios más un 2, que sabemos que ese 2 es 6 tercios. Obviamente ahí estoy hablando de expresar en números racionales, ahorita lo agrego porque eso no lo había agregado. Además de sustituir en la derivada, voy a expresar con números racionales, que es lo que estoy haciendo con el 2, ¿no? Y de ahí pues ya está todo como que más tranquilo, porque pues otra vez no, hay que hacer la respectiva jerarquía de operaciones. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer jerarquía de operaciones y obviamente voy a aplicar la ley de la resta porque tengo el mismo denominador. Voy a aplicar también la definición de potencia y de una vez podemos hacer la división de números racionales y la ley de los signos. Muy bien, sí, todo eso lo podemos hacer. Sale bien, hecho. Y por lo tanto me va a quedar que la pendiente cuando la abscisa es menos 5 tercios, resulta que aquí, si se dan cuenta, me da un tercio. Un tercio al cuadrado me da un noveno. Y ese noveno, haciendo la división de números racionales, acuérdense que a este 5 le debo de agregar un 1 y por lo tanto me va a quedar una pendiente que es 45. 45. Va de nuevo, este que está aquí, este me da por resultado un tercio. Cuando le elevo al cuadrado es un noveno, pero tengo un 5 arriba entre un 1. Por lo tanto, producto de extremos entre producto de medios me da el 45. Y de ahí estuvo todo, ¿no? Bueno. Y entonces, ya tengo la pendiente, ya tengo la ordenada y ya tengo la abscisa. Como ya tengo pendiente, ordenada y abscisa, ya puedo sustituir en la forma punto pendiente. Y entonces vamos a sustituir en la forma punto pendiente. Lo hacemos aquí. Y vamos a sustituir en la forma punto pendiente. ¿Qué es lo que voy a sustituir en la forma punto pendiente? Pues todo lo que les dije, ¿no? Y por lo tanto, si hago la sustitución, me queda que la ordenada del punto que está representando el lugar geométrico menos la ordenada del punto por donde pasa la recta, que habíamos dicho que es menos 14, es la pendiente que estoy obteniendo, que es 45, y que va a ser multiplicada por la abscisa menos la abscisa del punto. Y sabemos que esa abscisa del punto es menos 5 tercios. Aquí le ponemos un corchete y aquí también le ponemos otro corchete. Eso que acabo de hacer ahí es para calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo sé que es la ecuación de la recta tangente? Pues porque lo único que hice fue la abscisa la sustituí en la derivada. En otras palabras, ustedes saben que la derivada es una ecuación para calcular tangentes a la función. Debido a eso, ustedes saben que esta que está aquí, directamente sin que se les agregue nada más, esta pendiente es la pendiente de la recta tangente. Pero recuerden que también tengo que calcular la ecuación de la recta normal. Y les había mencionado que si yo tengo la función y esta es la tangente, la normal es perpendicular. Y como la normal es perpendicular, entonces me tengo que regresar a geometría analítica. Y en geometría analítica a mí me enseñaron algo que se llama, control V, le pongo aquí, que se llama condición
condición de perpendicularidad. Y esa condición de perpendicular menciona que para que las rectas sean perpendiculares deben de ser simétricas y recíprocas. Por lo tanto, por el simple hecho de la condición de perpendicularidad, o sea, no hay más que buscarle, la pendiente de la recta normal va a ser simétrica. Simétrica quiere decir que en lugar de ser positiva, va a ser negativa. Y recíproca quiere decir que si aquí está el 45 entre 1, la de la recíproca es 1 entre 45. O sea, no hay como que una fórmula para calcular, simplemente es la condición, y esa condición habla de simétrico y recíproco. O sea, no van a tener una fórmula o una forma donde tengan que sustituir para obtenerla. Vuelvo a repetir el concepto que es lo importante. La derivada es una fórmula para calcular pendientes de rectas tangentes. Por eso, cuando ustedes sustituyen la abscisa, directamente ya saben que esto es de la pendiente de la recta tangente. Eso ya es un hecho. Pero para calcular el de la normal se basan en geometría analítica, donde la condición de perpendicular habla que deben de ser simétricas y recíprocas. Recuerden que simétrico es cambiar de signo y recíproco es intercambiar numerador con denominador. No hay una manera tipo física o química donde tienen que sustituir fórmulas. Debido a eso, cuando ustedes sustituyen en la forma punto pendiente, hay la posibilidad de encontrar la ecuación de la recta tangente, porque utilizan la pendiente de la tangente, y también hay la posibilidad de calcular la ecuación de la recta normal. Y lo único que va a cambiar en la recta normal es que van a agregar una pendiente que es menos 1 entre 45. Acuérdense que les habían mencionado que preferentemente cuando están trabajando con fracciones negativas, el signo negativo siempre se deja en el numerador, multiplicado por una x menos 5 tercios y ya está. Ahora bien, acuérdense que siempre que tengan una ecuación donde haya denominadores, si ustedes se dan cuenta que hay un denominador y aquí hay dos denominadores, siempre hay que multiplicar por el mínimo común múltiplo. Eso me va a servir para que ya no haya denominadores. Entonces, el concepto que sigue, solamente porque yo estoy viendo que hay denominadores, es que tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo van a multiplicar por este denominador. En otras palabras, solamente van a multiplicar por 3 y por 3. Ahí no hay tanto problema porque nada más es un número. Pero aquí sí hay problema porque hay dos números. Entonces, en ese caso, lo que deben de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Recuerden que el mínimo común múltiplo es calcular factores primos. Entonces, este tiene tercera, donde aquí es 15 y aquí es 1. Este tiene tercera, donde aquí es 5. Este ya no tiene nada. Y este tiene quinta, que es 1. Por lo tanto, este que está aquí es el mínimo común múltiplo. En otras palabras, 3 por 3 me da 9 y por 5 me da 45. Por lo tanto, en este caso, como tienen dos denominadores, hay que calcular el mínimo común múltiplo. Y ese mínimo común múltiplo precisamente es 45. En algunas ocasiones se van a dar cuenta que hay que considerar a todos los números. Pero si observan que calculando el mínimo común múltiplo les queda un número más pequeño, en otras palabras, no los dos, sino nada más uno, pues mejor utilicen esa opción. Y obviamente, eso que acabo de hacer tiene un nombre, donde el nombre de lo que acabo de hacer se denomina, dejen copiar aquí el cuadro de texto, donde eso se denomina propiedad de la igualdad. O sea, eso que les estoy mencionando es precisamente propiedad de la igualdad. Ya que escribieron la propiedad de la igualdad, pues obviamente vienen todos los conceptos adicionales, que va a ser jerarquía de operaciones, también va a ser propiedad distributiva, y obviamente va a venir ley de los signos. Y acuérdense que en jerarquía de operaciones viene involucrado lo que es la propiedad conmutativa, o sea, cuál es la que hago primero y cuál es la que hago después. Y como estoy a la par calculando las dos ecuaciones, pues de una vez los conceptos los asigno a los dos para que no haya tanto problema. ¿Sale bien? Bueno, entonces ahora sí. Sale bien, entonces si ustedes se dan cuenta, de aquí menos por menos me da más. Obviamente estoy haciendo jerarquía de operaciones, ¿cuál hago primero? Y luego me doy cuenta que la propiedad distributiva es multiplicar este 3 por este 14. Por lo cual, en la recta tangente, acuérdense que sabemos que esta es la recta tangente
porque fue la pendiente que surgió de directamente sustituir la abscisa. O sea, no hay como que otra explicación, solamente la conceptualización. De ahí me queda entonces que este es un 3y y le voy a sumar 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, me queda 42. Y aquí vamos a hacer lo mismo, por jerarquía de operaciones, este menos por este menos da más. Ya sé que es positivo. Y entonces, este 3 multiplica al 45. Recuerden que jerarquía de operaciones va tomado de la mano de propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, pero la jerarquía de operaciones te dice cuál te conviene hacer primero. Por eso multiplico el 3 por el 45 y luego el 45 lo multiplico por la x. Obviamente multiplicando signo por signo, coeficiente por coeficiente y variable por variable. De ahí me va a quedar que es positivo, 3 por 5 me da 15, llevo 1, 3 por 4, 12 y 1 es 13 y tengo la variable que es x. Y luego con la otra resulta que, fíjense bien, este 3 ya sé que multiplica al 45, pero también va a multiplicar al 5 tercios, eso es por propiedad distributiva. Pero debido a jerarquía de operaciones, a mí me conviene primero este 3 dividirlo entre 3 y me da 1. Si se dan cuenta que estoy haciendo otro orden, pero me lo permite la propiedad conmutativa, la jerarquía de operaciones y la propiedad distributiva, es unir los tres conceptos. De ahí entonces me queda que la única multiplicación que hago es la del 45 por el 5, obviamente considerando el signo. Por eso es tan importante que entiendan los conceptos. De ahí entonces me queda que el resultado va a ser positivo, y si multiplico 5 por 5 me da 25, llevo 2 y 5 por 4 es 9 y los dos son 11. Y ya con eso apliqué todos los conceptos. Fíjense cómo la aplicación de la propiedad de la igualdad, lo fundamental es que ya no tengo el denominador 3. Por eso se busca multiplicar siempre por el denominador. Y en el caso que tengo por acá, pues estoy utilizando por el mínimo común múltiplo. ¿Qué número me dijiste? Hacemos la corrección, porque aquí estuvo mal el resultado. 5 por 5 es 25, llevo 2, y 5 por 4 son 12. Y los dos que llevo, ¿no qué? 5, sí, 5 por 5, 5 por 4, 20. Y los otros dos son 22, ¿no? Pues estoy re... Bueno, está bien. Somos seres humanos y generalmente el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Sale bien. Bueno, ahora vamos con la otra. Recuerden que esta que estoy aquí marcando es la de la recta tangente, por lo que ya les expliqué. Y la otra es la de la recta normal, porque la pendiente que estás tomando es la recíproca y la simétrica. Por lo tanto, hacemos el mismo rollo. Aquí este 45 multiplica la y, este 45 multiplica el 14. Obviamente por ley de los signos me da positivo. Ahí no hay tanto problema con los denominadores. Y entonces obtengo por aquí un 45y más, esta sí la voy a hacer aparte porque está media larguita, un 45 por un 14, es 4 por 5, 20, llevo 2, 4, 16, 18, y luego 2, 45, dime 11. 630. No, pero deja terminar, ya le estaba haciendo. Entonces aquí me da un 0 y un 8 y un 15 me da 3, llevo 1 y me da 630. Sale bien. Bueno, ahora con la otra, ahí sí hay que tener cuidado. Vean, este 45 con este 45 se hace la unidad. ¿Para qué va? Quiero que tengan mucho cuidado en eso, porque aquí hay algo que es importante remarcar. 45 con 45 se hace la unidad. Por lo tanto, solamente hay que multiplicar el menos 1 por lo demás. Pero si ustedes observan, aquí hay un grave problema, porque en el momento que dividí 45 entre 45 me dio la unidad, y entonces este 3 sigue quedando como denominador. Y ahí viene cuando hay que hacer el ajuste. La propiedad de la igualdad menciona que debo de calcularlo con el mínimo común múltiplo. Y yo ya me di cuenta que el mínimo común múltiplo está bien y es 45. Pero por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que este 45 divide al 45 y me da 1. Y como ya me dio 1, este tercios va a seguir permaneciendo en la operación por la propiedad distributiva. Este menos 1 por este menos 5 tercios sigue siendo más 5 tercios. Entonces ahí tengo que hacer el ajuste, y aunque hice bien el cálculo del mínimo común múltiplo, necesito entender que no solamente es por el mínimo común múltiplo, sino es por todos los denominadores. Entonces aquí le agrego una multiplicación por 3 y acá le agrego a este una multiplicación por 3. Disculpen que lo ponga así, pero es que ya no me da espacio, ¿no? Ya que no solamente voy a hacer la multiplicación por 5, sino por 3,
Entonces este resultado no es el adecuado y hay que multiplicarlo a esto todavía por 3. Por lo tanto, si lo multiplico por 3, 3 por 5 me da 15, llevo 1, 3 por 4, 12 y 1 son 13. Entonces son 135y más 3 por 0, 0, 3 por 3, 9, 6 por 3, 18 y me da 1890. Y eso se debió precisamente a que en el miembro derecho iban a seguir quedando denominadores. Y ahora va de nuevo. Este 45 por jerarquía de operaciones, entre este 45 me da 1. Y entonces el único que me queda es el 3. Y el 3 por el menos 1 me da menos 3. Y menos 3 por la x me va a dar de resultado el menos 3x. Menos 3x. Vamos con el siguiente. Este 45 ya vi que me dio la unidad. Y entonces este menos 1 va a ser multiplicado por ese 5 tercios. Entonces por jerarquía de operaciones, este 3 que tengo aquí lo divido entre este 3 y me da la unidad. Y eso implica entonces que nada más hay que multiplicar menos por menos más, por el otro menos menos, y 1 por 5 me queda 5, y entonces en ese momento tengo aquí un menos 5. Fíjense la importancia de los conceptos para poder saber por qué me da ese resultado. Vuelvo a repetir para que les quede ahí claro, porque recuerden que ya a estas alturas lo que tiene más importancia es la aritmética y el álgebra que otras cosas, ¿no? 11. Dime 11. Profesor, Resulta que todos los resultados de todas las ecuaciones de la recta siempre deben estar expresados en forma general. Eso no es un concepto que les tenga que decir, o sea, saben que debe de ser así. O sea, este no es el resultado y este no es el resultado. Para que sea el resultado debe estar expresado con una igualdad a 0. No es que iguale a 0, o sea, eso se llama forma general. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el 135 yo lo tengo en el miembro derecho y es positivo, es una x positiva, pero yo no los quiero en el miembro derecho, por eso voy a aplicar propiedad reflexiva. Entonces, desde que está ahí, lo que está ocurriendo es que el 135 está en el miembro derecho y lo voy a reescribir en el miembro izquierdo. Este 3y yo lo quiero junto con la x, por eso aplico operación inversa. Y la operación inversa me lleva a un menos 3y en el miembro derecho, que lo estoy reescribiendo en el miembro izquierdo. Y por último, este 42 lo quiero junto con las x, que son positivas, y eso implica que por operación inversa, esta va a ser una resta de menos 42. Si ustedes hacen la resta, por la ley de la resta, porque son signos diferentes, les va a quedar un positivo, porque es el signo del mayor. 5 menos 2 me da 3, 4 para 12 es 8, llevo 1 y me queda 183. Todo eso quedó en el miembro derecho, pero como estoy aplicando la propiedad reflexiva, lo estoy reescribiendo en el miembro izquierdo y eso es igual con 0. Ese ya es el resultado porque sabemos que todos los resultados deben ser en forma general. Por eso es la razón. No es que estén igualando a 0. Igualar a 0 no es un concepto. Igualar a 0 es una forma que se llama forma general. Cuando yo les digo la pendiente se iguala a 0, ahí sí estoy igualando a 0 porque estoy calculando las abscisas donde la pendiente es 0, que eso es para máximos y mínimos. Pasando a la otra, si ustedes se dan cuenta aquí tienen la x negativa, por lo tanto ahí sí hago operación inversa y directamente me va a quedar todo en el miembro izquierdo. Ahí no hay ningún problema porque ya quedó en el miembro izquierdo. Luego sigue el más 135y, que ya está en el miembro izquierdo, y este menos 5 por operación inversa me va a quedar más 5, y ahí es una ley de la suma, por lo tanto me queda un más 1895 igual con 0. Recuerden que lo importante es dejar las expresiones con los números más pequeños, si es que se puede, pero si ustedes se dan cuenta aquí hay un 3, por lo tanto 3 más 5 me da 8 y 1 es 9, este sí es divisible entre 3, 8 más 3 son 11 y este es 12, quiere decir que sí puedo simplificar la ecuación. Entonces, ¿por qué? Vuelvo de nuevo, 5 más 3 me da 8, más 1 me da 9, quiere decir que este sí es divisible entre 3, este también es divisible entre 3, 3 más 8 me da 11 y 11 más 1 me da 12, quiere decir que también es divisible entre 3 y quiere decir que este también es divisible entre 3. Lo mismo aquí, 5 más 3 me da 8 y 1 son 9, quiere decir que este es divisible entre 3
9 más 1, 10, 18, 23. Este no es divisible entre 3, entonces este no se puede simplificar. Esa sí se queda ahí, pero la otra sí se puede simplificar. Por lo tanto, vamos a simplificar la ecuación. Y entonces me va a quedar 3 entre 3 me da de 4, sobra 1, 15 me queda 5, 45x menos y, 18 me da 6, 61 igual 0, y la otra se queda igual. Entonces siempre verifiquen que se pueda simplificar la ecuación, y si no se puede, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, esta que está aquí, primeramente, es una función, porque yo se estoy diciendo que es una función. ¿Por qué le estoy diciendo que es una función? Porque si ustedes observan, esa función está definida de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Implícita quiere decir que no está calculada ninguna variable. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a una sola variable, que se llama variable independiente. Pero aquí, si se dan cuenta, las dos variables están con operaciones. Cuando resulta que las dos variables tienen operaciones, ahí depende del que les propone asegurarles que eso es una función. Entonces yo les estoy asegurando que es una función, pero es una función implícita. Por lo mismo, como no pueden calcular ninguna variable, yo les estoy dando la abscisa y la ordenada. Si se dan cuenta, aquí no tienen que calcular la ordenada, porque ya se las estoy dando. En el ejemplo anterior tenían que calcular la ordenada porque solamente sabían la abscisa. Aquí no, porque conocen abscisa y ordenada. Ahora bien, ¿cómo se deriva una función implícita? Pues igual que las otras. Esto que está aquí es una multiplicación. Por ser una multiplicación, es el primer factor por la derivada del segundo factor. El segundo factor es una letra, por eso es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Recuerden que en derivación implícita les dije que la variable independiente siempre iba a ser x. Luego, en la multiplicación, ya que multiplicaste el primer factor por la derivada del segundo factor, sigue el segundo factor por la derivada del primer factor. Pero el primer factor es una constante por una función. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la letra con respecto a la misma variable independiente que es x. Por ser una suma, sigue una suma. Como es una letra, es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente que es de x. Dime 36. Entonces, como es una variable, como es una variable, es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Posteriormente viene una resta, por eso aquí hay una resta. Pero esa resta es de una constante por una variable. Por eso la derivada de la constante por la variable es la constante por la derivada de la letra, y es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y en el miembro derecho, si se dan cuenta, nada más tienen un número. Y saben que la derivada de los números, por ser constante, siempre me da 0. Entonces, la derivada implícita es idéntica que la otra derivada. Solamente hay que escribir bien esto, que a veces no lo escribo, porque estamos hablando de funciones explícitas. Tengan en cuenta que los temas que siguen es derivar, senos, cosenos, tangentes, logaritmos, secantes, arcosenos, arcocosenos, pero van a ser tanto en derivadas de funciones explícitas como de funciones implícitas. Por eso deben tener bien el concepto para que no vayan a errar ahí, ¿no? Bueno, ok. Entonces, una vez que ya derivé, entonces, el siguiente concepto que debo de aplicar es factorizar por el método que se llama máximo común divisor. Y esa factorización del máximo común divisor obedece a que ustedes aquí tienen una dy en dx y aquí tienen una dy en dx. Eso debe quedar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, el máximo común divisor precisamente es la derivada de y con respecto a x. Recuerden que el máximo común divisor es el factor común. Y el factor común precisamente es esa derivada, que multiplica al 2x menos el 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí también hay máximo común divisor, porque recuerden que es el número más grande que divide a los dos. Entonces, el máximo común divisor no solamente es de y en dx, sino también es el 2. ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Por lo tanto, el procedimiento para calcular el otro factor es este entre este, pues resulta que les va a quedar una x
y luego dividen este entre este y va a resultar que me va a quedar un menos 1. Ahora bien, en el miembro derecho hay que dejar a todos los términos que no tienen dy en dx, que son esos dos. Obviamente sabemos que esto es la unidad, sabemos que esto es la unidad, y por lo tanto en el miembro derecho me va a quedar un menos 2y menos 1. Aquí es más 1, la operación inversa es menos 1. Y entonces, ahora sí, ya puedo hacer el cálculo de la derivada, donde el cálculo de la derivada va a obedecer simplemente a una operación inversa. Entonces, dime. Después va a ser una operación inversa, porque si se dan cuenta, todo debe de quedar en el miembro derecho. O sea, estos dos deben estar en el miembro derecho. ¿Por qué? Porque lo que estoy calculando es la derivada. Entonces, si hago la operación inversa, me va a quedar que la derivada de y con respecto a la variable independiente es, en el denominador va a ser un 2 por x menos 1. Fíjense cómo aquí este 2 tiene un paréntesis, porque precisamente estoy indicando la multiplicación y estoy separando de lo que es la dy en dx. Aquí no necesito el paréntesis, ahí no es necesario. Pero si ustedes se dan cuenta, este que está aquí, yo puedo factorizar por máximo común divisor. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un máximo común divisor. Díganme cuál es el máximo común divisor. 2. Se van a dar cuenta que el máximo común divisor aquí es un factor que es el signo negativo. Entonces, ese signo negativo, como ya estoy acomodando, no puede estar solamente en el numerador, sino ese lo tengo que escribir a la altura de la línea de fracción. Por lo tanto, aquí escribo un menos. Eso quiere decir que además de estar factorizando por máximo común divisor, de una vez estoy haciendo la ley de los signos, porque estoy dividiendo signo positivo entre signo negativo. Y entonces, ahora sí, me va a quedar un 2y más 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que estoy haciendo la división. Menos 2y entre menos me da más 2y, y cuando hago el menos 1 entre el menos me da el más 1. Recuerden que el factorizar por máximo común divisor siempre va asociado a una división. Y entonces, como ya tengo la derivada, yo lo que puedo hacer es sustituir. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente sustituir. Vamos a sustituir la abscisa y la ordenada en la derivada. Fíjense que aquí es necesario sustituir las dos, porque la derivada involucra las dos variables. Por lo tanto, me va a quedar que la pendiente en la que voy a sustituir la abscisa y también la ordenada, fíjense cómo aquí estoy incluyendo las dos, se va a calcular como menos 2 que multiplica 1, porque la ordenada es 1, dividido entre, dime 36, resulta que ahí es un 2, por la abscisa que es 1, menos 1. Fíjense bien, porque esto es extremadamente importante, debido a que ya lo saben ustedes de geometría analítica, pero no se los mencionaron tal cual. Fíjense bien, lo que sigue de aquí, lo que sigue de lo que acaban de calcular, espérame tantito, lo que sigue, voy, espérame, lo que sigue de aquí va a ser una jerarquía de operaciones, y obviamente esa jerarquía de operaciones va a involucrar una ley de los signos. Pero ahí es donde viene la parte importante, que se los mencionaron en geometría analítica, pero que no les queda tan claro. Dime 36. Fíjense bien, esto que está aquí, en aritmética es una indeterminación. En álgebra también es una indeterminación. Pero en geometría analítica no.
Y ahí es cuando uno dice, ¿pero por qué cambian las cosas? Ah, pues porque resulta que en geometría analítica es un concepto. Y el concepto, si tú te acuerdas, la pendiente es una inclinación. Y si es una inclinación, te está diciendo que es lo que sube respecto a lo que avanza. Y como es una interpretación, lo que tú acabas de obtener es que lo que avanzas es cero. ¿Sale bien? Y si lo que avanzas es cero, entonces no te importa cuánto te va a dar arriba en el numerador, tú vas a decidir que este es 1. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué pasó? O sea, aritmética ya no chocó o ya no respaldó analítica. Pues no, porque analítica es una interpretación, por eso se llama geometría analítica. Analiza lo que tienes. Y era lo que les estaba diciendo. Cuando aquí te da un 0, como es una pendiente, eso se interpreta como lo que avanza. Y lo que avanza es 0. Y entonces, si lo que avanza es 0, tú te acuerdas del concepto que te enseñaron en geometría analítica y tú sabes que entonces no te importa el valor que te da en el numerador y tú vas a decir que el resultado es 1. ¿Por qué? Porque esa pendiente pertenece a una recta vertical. Todas las pendientes de las rectas verticales son 1 entre 0. Todas las pendientes de las rectas horizontales son 0 entre 1. No importa cuál sea la recta horizontal, siempre la pendiente va a ser 0 entre 1. Aquí vamos a escribirlo un poquito más bonito. La pendiente de las rectas horizontales siempre van a ser 0 entre 1 y las pendientes de las rectas verticales siempre van a ser 1 entre 0. Y entonces alguien me puede decir, oye, espérate, pero tú me dijiste que el horizontal y el vertical forman 90 grados, por lo tanto son simétricos y recíprocos. ¿Qué no entonces aquí debería de ser una más y la otra menos? Vuelvo a repetir, por definición, todas las pendientes de las rectas horizontales van a ser 0 entre 1 positivas y todas las de las rectas verticales van a ser 1 entre 0. Conclusión, cuando tú decides, y que eso es parte de la conceptualización que es importante que la tengan bien clara, cuando tú vas entonces a sustituir, cuando tú haces la sustitución en la forma en la forma punto pendiente, en la forma punto pendiente, entonces ahí viene también el concepto, pero este concepto es de geometría analítica, no es de cálculo diferencial. El concepto de geometría analítica te va a decir que tú vas a escribir la ordenada del lugar geométrico menos 1, que es la ordenada del punto, igual a la pendiente de la recta tangente. Acuérdate que la pendiente de la recta tangente te acaba de dar vertical, por lo tanto la pendiente es 1 entre 0, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto que habíamos dicho que es 1. Pero entonces, como son perpendiculares, la normal y la tangente, te va a quedar que aquí es la ordenada menos la ordenada del punto, también te va a quedar la abscisa menos la abscisa del punto, pero ahora debes de escribir la pendiente de una recta horizontal y la de la recta horizontal es 0 entre 1. Y uno dice, a ver, espérate, esto es una indeterminación, entonces no se puede. Esto es 0. Sí, pero entiende que es geometría analítica. Y esto te lo explicaron en geometría analítica. ¿Qué es lo que sigue de aquí? Lo que sigue de aquí después de la sustitución de la forma punto pendiente, lo que va a seguir es la operación inversa. Y de la operación inversa va a estar involucrada la propiedad distributiva y también van a estar la ley de los signos. Fíjense bien porque esto es de geometría analítica y se lo estoy repitiendo porque en el curso de ingreso a nivel superior les van a preguntar esto. Fíjense bien, ¿eh? Este 0 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto multiplica este y 0 por lo demás me da 0.
Pero es que es una indeterminación. Sí, espérate, pero es geometría analítica. Entiende que si tú tienes la pendiente 1 entre 0, el 0 multiplica al miembro izquierdo y el 1 por propiedad distributiva multiplica al miembro derecho. Eso quiere decir que te va a quedar x menos 1 igual con 0. Esa que está ahí es la ecuación de la recta tangente, que esa es la parte importante. Y me está diciendo que es una recta vertical. Obviamente aquí me hace falta agregar otro concepto que se llama propiedad reflexiva, porque estoy escribiendo todo en el miembro derecho, aunque debería de estar en el miembro izquierdo. Y ahora bien, fíjense en la otra. Este 1 por operación inversa multiplica estos dos. Este 0 por propiedad distributiva multiplica estos. Y uno dice, pero espérate, 0 entre 1 te da 0. No hagas la división, haz la operación inversa para que sepas que te queda, y entonces te va a dar por resultado un y menos 1 igual con 0. Y esa que está ahí es la ecuación de la recta normal y esta es la ecuación de la recta tangente. Pero si se dan cuenta, chocamos con una conceptualización que es de geometría analítica, la cual la deben de tener re bien, porque si no, pues no funciona. ¿Sale bien? Ok.